Oliver Art es un famoso economista que desarrolló una serie de teorías económicas sobre economía neoclásica entre los años 60 y 70. Una de sus obras es una perspectiva económica sobre la teoría de la empresa. Y básicamente lo que Art desarrolla en este artículo, digamos, ¿no? Es la relación que se da en la empresa entre eh, su plana ejecutiva, digamos, ¿ya? Su agente principal y los propietarios, los dueños de la firma, ¿ya? Eh, Esta relación no es una relación tan sencilla, digamos, ¿ya? Porque la mayoría de la gente que ha estudiado economía o que estudió de alguna manera también está relacionado con la teoría de la agencia, ¿no? Pero básicamente en el ámbito de la firma, en Chile tenemos los estudios de ingeniería comercial, etcétera. Está la idea de que la firma tiene unos propietarios, que es, digamos, una entidad, por decirlo de alguna manera, y luego están los ejecutivos, los profesionales que están a cargo del patrimonio, de los activos, y que son los responsables de sacarle partido, sacarle juego. Bueno, entonces Art desarrolla esta idea y se trata también de ver ahí cuál es la mejor manera de que los ejecutivos no sean, digamos, no traicionen el espíritu y el interés de los propietarios, ¿no? De los dueños de la firma, ¿ya? Sabido es que efectivamente los agentes principales, en este caso los ejecutivos, eventualmente pueden tomar acciones o medidas o decisiones que eventualmente lo favorezcan a ello y perjudiquen a los accionistas, a los dueños de la firma. Eso se puede dar. Desarrolla esta idea, como digo, Oliver Art en esta obra que cité. Y entonces lo que yo hice fue, dada esta entelequia que llamamos empresa, entonces la pregunta fue, eh, digamos, adoptando la teoría de la elección pública desarrollada por el norteamericano Buchanan, ¿cierto? James Buchanan. Es decir, ¿qué pasaría si la empresa, la firma que me describe Oliver Art, yo la considero como un agente que tiene interés en las decisiones que se toman en política? Es similar un poco a lo que hizo Buchanan, ¿no? Pero Buchanan, digamos, lo que hizo fue, de alguna manera, tomar la lógica del hombre económico, ¿cierto? La racionalidad del hombre económico y llevarla al plano de las elecciones políticas. Eso es lo que hizo Buchanan, ¿cierto? Y entonces describió una serie de cosas que vamos a comentar de alguna manera, pero yo estoy partiendo de lo que estoy partiendo es una idea similar, pero partiendo de la base no de el individuo, ¿ya? Que es en el fondo el método que usa Buchanan es el método individualista, ¿cierto? Parte de la elección que el individuo realiza, y ese individuo puede ser tanto el votante como el agente político, ¿ya? El votante que elige un candidato o el mismo agente político, el político propiamente tal, adoptando o votando decisiones de política pública. Ese es el enfoque que le da Buchanan. Lo que hace Art y lo que yo planteé en este caso es decir, bueno, si la firma entre, en esta relación que se da entre el principal y el propietario, eh, la veo como una sola entidad, y esta entidad tiene un comportamiento. ¿Qué ocurre con ese comportamiento? ¿Cómo se comporta la firma en la esfera de la política? Esa es como la pregunta, ¿no? Y entonces desarrollé de alguna manera algunas cosas ahí, ayudado un poco
con inteligencia artificial y con, digamos, curiosidades que son propias de uno. Entonces, lo primero es decir que la firma, digamos, si la pensamos como una entelequia, lo primero que va a buscar es proteger sus inversiones específicas, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en bienes de capital específicos, una fábrica ubicada en un lugar determinado. Esos son inversiones específicas, un software de un propietario que tiene que comprar. En este caso, lo que ella busca, la firma, es tratar de protegerse, ¿cierto? La empresa se trata de proteger de negociaciones futuras que va a tener que hacer con un determinado proveedor, ¿cierto? O con el proveedor de un software que compró una licencia o que necesita cada cierto tiempo estar actualizando, etcétera, ¿ya? O también pueden ser inversiones específicas en capital humano, ¿ya? Que son, digamos, personas que tienen un conocimiento muy, muy íntimo de un determinado sistema o habilidades únicas. Entonces, en este caso, lo que la firma hace es que de alguna manera puede, digamos, someter al trabajador, digamos, a cierto tipo de, digamos, chantaje o buscar una manera, digamos, de expropiarle parte, digamos, de este valor que tiene para la firma el trabajador. Entonces, esto sería como de alguna manera decir cuál sería la estrategia pública que desarrollaría la firma, en este caso entendida como un agente que participa, digamos, en la esfera de la elección pública, ¿no? Y luego tendríamos, digamos, un segundo punto que son como estrategias preferidas para la elección pública. Y lo que en este caso se distinguen, digamos, la firma, la compañía, desarrolla dos tipos de estrategia, una defensiva y una ofensiva. Y es muy interesante esto, porque la estrategia defensiva, el comportamiento, digamos, de la firma, hablemos de sus líderes, ¿ah? Y de a quienes realizan lobby por ella, ya lo primero que hará va a ser una presión regulatoria, digamos. En definitiva, lo que hará es hacer lobby para mantener un determinado status quo, digamos, ya, de determinadas, digamos, regulaciones que la favorecen, ¿ya? Eso es, y la justificación en la concepción de Hart, digamos, como organización, digamos, es que lo que la firma está haciendo es tratar de proteger su renta o cuasi renta generada por los activos, digamos, ¿ya? Una nueva regulación puede devaluar una determinada tecnología o un determinado conocimiento que solo es útil para esa empresa, digamos, ¿ya? Ese es un ejemplo. Otra estrategia defensiva también va a ser la búsqueda de barreras de entrada, ¿ya? Lo que va a hacer es lobby para, digamos, en favor de tener determinadas licencias, aranceles o estándares técnicos, ¿ya? Estrictos que solo la empresa puede cumplir, digamos, ¿ya? Y esta es una manera entonces que tiene la firma de defenderse, ¿no? Su estrategia en la discusión pública de defensa de sus intereses, ¿ya? Y en ese sentido lo que la justifica, digamos, es limitar la competencia para reducir el poder de negociación de terceros. Trata de defender su posición. Eso es lo que hace. Y una tercera, digamos, estrategia defensiva es la litigación o negociación con el gobierno, digamos, demandar la protección de derechos de propiedad intelectuales o contractuales, ¿ya? Y el fin de esto es, en el fondo, reforzar las reglas de juego, digamos, para que el control residual que, digamos, que la firma tiene, digamos, sobre sus activos sea indiscutible. Esto es lo que haría, digamos, la firma en la esfera pública, peleando, digamos, defendiendo sus intereses en la esfera pública. Y por otro lado, va a desarrollar esta como una estrategia defensiva, pero también va a desarrollar una estrategia ofensiva, que es
es básicamente creación de renta. En este caso lo que busca la firma, va a buscar subsidios o contratos públicos, va a hacer lobby para obtener subsidios específicos o contratos de suministro exclusivos de largo plazo, ¿verdad? Y lo que de alguna manera hace con eso es internalizar la rentabilidad, digamos. Eso es lo que busca. El subsidio le permite internalizar la rentabilidad. Con un contrato de largo plazo es una protección contractual contra la expropiación. Eso por una parte. La otra forma también es buscar una definición favorable de propiedad, por ejemplo, ¿ya? Y esto significa influir en la legislación para que activos intangibles o derechos específicos sean definidos legalmente como propiedad de la empresa, digamos. ¿Ya? El objetivo, el propósito de la firma es el control residual incierto de un derecho de propiedad, digamos, aumentando el valor negociador de la empresa, digamos. Eso es lo que busca, ¿ya? Y está también, digamos, otro comportamiento que muestra la empresa, ¿cierto? Es también el de la influencia en la estandarización, o sea, promover que el gobierno adopte el estándar o la tecnología de la empresa como norma industrial o nacional, que es un poco lo que se ha hecho y que vengo repitiendo hace rato con todo esto de la electromovilidad, digamos, ya, y la sustentabilidad, etcétera, que básicamente en el fondo es un status quo en el cual negocios que son principalmente extractivistas, como en el caso que desarrolla la propia Codelco, digamos, la minería nacional, más las empresas transnacionales grandes que hacen explotación de minerales y la explotación de industria primaria o de commodity, básicamente todo esto, que son negocios por cierto legítimos, pero lo que hay es una campaña y lo que se ha hecho es que se ha, digamos, buscado influir que el gobierno y los medios de comunicación le den soporte a esta estrategia que fue exitosa durante un tiempo, pero que a esta altura, digamos, los rendimientos decrecientes ya se han hecho notar y los problemas que he tratado en otro lado sobre las regiones y cómo se distribuye, digamos, económicamente el progreso y el bienestar intrarregional es un problema que ya, digamos, no vale la pena insistir sobre eso, pues ya todo el mundo lo puede ver, digamos, ¿ya? Entonces, eso es un poco, como digo, en la idea de Oliver Hart, ¿cierto? La idea es que la estrategia pública de la gente, en este caso la empresa, se va a centrar en blindarla contra vulnerabilidades que pueden surgir, digamos, al invertir en activos que la hacen a ella, digamos, única y rentable, aunque a la vez, digamos, dependiente. Entonces, el agente empresa ve en el poder político un sustituto del contrato incompleto. El contrato incompleto se trata de la idea de que usted cuando negocia como particular, como Estado o como empresa, cuando usted como agente realiza un determinado contrato con otro, siempre la información que usted tiene es incompleta. Usted no puede prever lo que va a pasar en el futuro, es imposible prever lo que va a suceder en el futuro. Puede prever una serie de hechos a partir de datos históricos, etcétera, ¿verdad? Como lo hacen las compañías de seguro, etcétera, pero no puede prever la totalidad de lo que vaya a ocurrir, digamos, ya hay incertidumbre. Entonces, la compañía acepta un cierto grado de incertidumbre, corre riesgos, realiza inversiones, pero siempre trata de buscar la manera de reducir reducir el riesgo al máximo posible. Y en este caso, en la esfera pública, el cuerpo político ya se convierte en ella en un sustituto perfecto eh, para poder cerrar las brechas que por el hecho de no tener una información completa acerca del futuro, se blinda, cooptando o capturando al cuerpo político, ¿ya? Y esto lo hace de distintas maneras y una de las más interesantes es la que ocurre con los medios, que lo vamos a conversar en breve, ¿ya? Eh, Comenté en algún momento la idea de la elección pública, digamos, la teoría de la elección pública de Buchanan. Buchanan desarrolló, digamos, en la década, Buchanan
y Tullock son dos pensadores, digamos, norteamericanos muy influyentes que estuvieron detrás de las ideas seminales del consenso de Washington que se aplicaron en Chile y que básicamente fueron las ideas de privatización, arancel cero, apertura de la economía y otras, dólar flexible y otras cosas por el estilo, digamos, ¿ya? Que se adoptaron acá en Chile a rajatabla. Pero las ideas, digamos, las concepciones son de lo que se conoce como la escuela de Virginia, ¿ya? Y de ahí son estos dos pensadores, digamos. En Chile se han estudiado y yo creo que mucha gente las conoce, estas ideas, yo no estoy diciendo nada nuevo. El punto es que sirvieron para, de alguna manera, lo que yo he dicho, jibarizar el Estado, ¿ya? Hacer la transformación, hacerlo retroceder al Estado, vender las empresas públicas y esto a partir de una lógica que tiene, digamos, dos grandes ejes, si lo pudiéramos decir de alguna manera. La primera es que se da en una época en que empieza a ser evidente, digamos, la desventaja que tiene, la desventaja que se observa, eh, digamos, en los socialismos reales, ya, que se comienza a ver, digamos, de que en definitiva no entregan los resultados prometidos, ya, y el gasto público sigue creciendo y creciendo, sobre todo pensemos en el caso de Estados Unidos. Entonces, ese es un primer elemento, ¿ya? El incumplimiento de la promesa de los socialismos reales de entregar, digamos, los beneficios que decía que había prometido. Y por otra parte, la ineficiencia, la ineficacia de la empresa pública comparada con la empresa privada. Es decir, se trata de ineficiencias en términos de gasto, de productividad, etcétera, que comparadas con la empresa privada, digamos, se observa ahí un delta que favorece a la empresa privada más que al sector público, ¿ya? Entonces, estas dos ideas son centrales, son ciertas, son verídicas en ese momento, como digo, y a partir de ahí se desarrolla esta idea de que en el fondo el Estado, digamos, no es el Estado ángel, como dice cierto Buchanan, sino que está compuesto por personas de carne y hueso que tienen sus propios intereses y que los intereses de él van a veces en dirección de favorecer a aquellos que, digamos, lo eligen a él en desmedro de otros que respecto de él, digamos, del punto del país, a lo mejor pueden tener alguna influencia, pero respecto de su elección y su futuro propiamente tal, no tienen el mismo peso. Y por lo tanto, él, digamos, se inclina por favorecerse a sí mismo y favorecer a aquellos de quienes él depende, digamos. Esa es básicamente la idea, ¿ya? Por una parte está eso, y otra idea que es muy importante también en estos dos pensadores norteamericanos de la escuela, como digo, de Virginia, es que existen grupos que tratan de aprovecharse del Estado, que son buscadores de renta y que tratan de obtener, como lo estábamos comentando hace un momento atrás, en esta empresa, cuando se comporta como un agente que trata de blindarse, de protegerse y de sacar el máximo de utilidad. Estábamos comentando cómo se comportaba la empresa adoptando un perfil de agente en este sentido en la esfera pública, influyendo sobre el cuerpo político. Bueno, esto es lo que en el fondo estudiaron, digamos, como digo, Tullock y Buchanan, y ellos en el fondo dicen, mire, pero lo interesante es que no solamente se restringe este comportamiento oportunista, no solamente se restringe, digamos, a la empresa que busca maximizar su utilidad, sino que el político propiamente tal lo hace la empresa lo hace a través de lobistas y agencias de lobby, lo hacen las ONG, lo hace la sociedad civil, ya lo hacen todos aquellos que de una u otra manera gastan tiempo, recursos en obtener beneficios, licencias, subsidios, fondos del Estado. Básicamente esa es un poco la idea. Como digo, ellos fueron de los más quizás representativos, que posteriormente se conoció como el consenso de Washington, que tiene que ver con John Williamson, ya que por ahí por el año
89 y sus principios fundamentales, como dije, fueron a partir del desarrollo de este pensamiento, fue decir, ¿sabe qué? Si esto es así, si el Estado malgasta, si el Estado es objeto de lobby, si el Estado, digamos, no es eficiente, lo razonable es que el Estado retroceda, lo razonable es que haya una disciplina fiscal, que el gasto público sea redireccionado, que haya una reforma tributaria, que haya una liberalización financiera, un tipo de cambio competitivo, una liberalización comercial, eliminación de barreras de inversión en la inversión extranjera, privatización, desregulación y seguridad de derechos de propiedad. Básicamente son esos 10 puntos los que forman, digamos, el núcleo de esta propuesta que es conocida como el consenso de Washington y que para Chile es muy importante porque se aplicó aquí a rajatabla. Y en el estudio que yo hice sobre la estrategia regional de desarrollo, mostraba comparando el caso de Biobío, pero sobre todo el caso también viéndolo en un plano subcontinental, comparado cómo los distintos países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, etcétera, y algunos países de Centroamérica, el Caribe, cómo adoptaron estas políticas, pero de una manera distinta, protegiendo su industria y sin deteriorar y sin dañar tanto las capacidades de la producción interna, porque si usted tiene como ocurrió recientemente en el Biobío, ¿no? Si usted tiene una industria acerera, digamos, ya, y usted baja los aranceles y se pone a comprar, digamos, acero en China, que lo hacen con un estándar, digamos, laboral, de derechos laborales que es bastante inferior al nuestro en materias de seguridad, en materia de medio ambiente, indudablemente que los costos de ello y eventualmente los subsidios que pueden tener le dan una ventaja superior respecto de los productores nacionales. Entonces, si usted, digamos, saca las barreras y abre la economía, evidentemente que el acero de allá va a terminar destruyendo la industria nacional. Hay aquí una idea muy importante que tiene que ver con cuando nosotros nos enfocamos como consumidores o cuando nosotros nos enfocamos como productores. Yo defiendo la tesis de que debemos ser productores, porque si yo produzco, soy capaz de vender y con eso que vendo puedo comprar y ser consumidor. Pero cuando yo solo me veo como consumidor, y en el fondo yo bajo las barreras, lo que termina ocurriendo es que probablemente va a entrar la mayoría de la mercancía, al no tener cuidado con estos estándares, en definitiva, entran a precios más bajos, es barato para el consumidor, pero se olvida que el consumidor necesita ingresos para comprar. Entonces, destruyendo las capacidades productivas nacionales, lo que quedan son ingresos siempre bajos, digamos, que permiten solamente comprar cosas económicas y baratas y las capacidades productivas se destruyen. Bueno, quería decir esto solamente para comentarlo. Eh, Básicamente era esta idea, ¿no? Eh, Ahora déjenme revisar una cosa. Lo que dice Tullock es que de alguna manera, ¿qué es una renta? ¿Cierto? Eso es, ¿qué es una renta? Esta idea Tullock desarrolló, es muy famoso Buchanan, digamos, el que es más reconocido, Buchanan y Tullock son los dos autores de esta idea, como digo, de la elección, de la teoría de la elección social que estaba comentando, que es la predecesora de las ideas que luego se formularon en el consenso de Washington y que Chile adoptó, digamos, una vez que se recuperó la democracia, en democracia se implementaron, digamos, estas políticas. ¿Ya? Entonces, Tullock, que es el otro coautor de Buchanan, él desarrolló un libro muy interesante que se llama, digamos, se llama La búsqueda de rentas. El libro es un título en inglés, se llama The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies and Theft, ¿ya? Y él básicamente ahí lo que dice es, desarrolla su teoría de los buscadores de renta. Entonces, ¿qué es una renta? Dice. Y básicamente se trata, digamos, en el contexto económico, una renta es un beneficio o un ingreso extraordinario que está por encima de lo que se obtendría
en un mercado perfectamente competitivo. Estas rentas son creadas generalmente por alguna restricción gubernamental, licencias, monopolios, aranceles, subsidios, regulaciones, etcétera, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Y la búsqueda de rentas, evidentemente, es lo que hacen las empresas, los gremios, los lobistas, digamos, ¿ya? Ellos van, es muy notable que en Chile uno de los políticos, dos de los políticos influyentes de los gobiernos de la concertación se hayan dedicado al lobby. Es grosero, digamos, pensar que Tironi y el otro, digamos, no me recuerdo en este momento, que Correa, si no me equivoco, dos ministros o subsecretarios, digamos, de los primeros gobiernos de la concertación, su actividad empresarial de ahí en adelante sea hacer el lobby. Y el lobby no es otra cosa que buscar obtener rentas, que es lo que acabo de definir, ¿no? Que es, como dije, obtener beneficios o ingresos que están por encima de lo que se obtendría, digamos, produciendo y participando de un mercado competitivo, ¿ya? Y esto se hace a través de la influencia en el gobierno. Aquí lo que hay, en definitiva, entonces, se trata de capturar rentas, ¿ya? Eso es, y hay un costo social. Entonces, lo que hace Tulloch, digamos, ¿ya? Es decir, que el costo social es todo lo que se gasta ya en lobby, ya por los gremios, por las empresas, por las agencias lobistas para obtener ese beneficio. Un beneficio que lo obtienen, lo logran solo unos pocos y lo termina pagando el conjunto de la sociedad. Eso es lo que se llama las rentas, ¿ya? Y desde luego está el rentismo político, digamos, pues, ¿ya? Que describe un sistema económico o social donde la mayor parte de la actividad económica se centra en la captura de estas rentas generadas por el poder político, concesiones, contratos, subsidios, en lugar de la producción de bienes y servicios. Entonces, esto es muy interesante porque en definitiva lo que hay es que la empresa deja de mirar la productividad, la innovación para, digamos, maximizar sus utilidades y en cambio identifica tasas de retorno. Por ejemplo, la empresa puede decir, puedo gastar $1.000.000, que en moneda chilena es mucho dinero, digamos, ya en invertir en inversión de lobby, tanto de cuerpos políticos, digamos, de agencia de lobby, contratando a Tironi, contratando a Correa, etcétera, ya, y financiando canales de televisión, propaganda en canales de televisión, puedo gastar $1.000.000, pero como beneficio voy a tener 50 o 70 o 100 millones de dólares al año, en caso de que logre esto, versus tener que invertir en vez de $1.000.000 en campaña para, como acabo de mencionar, estos tres agentes que me pueden ayudar, en vez de invertir 10, 30, 50 o 100 millones de dólares para modificar la maquinaria, mandar a capacitar a los ingenieros que están a cargo de los procesos, porque efectivamente eso me sale muy caro y eso comparativamente gastar 30, 50 millones de dólares en esto versus uno acá, entonces la empresa dice me sale más a cuenta invertir $1.000.000 acá y entonces tengo estupenda gente muy bien pagada, digamos, ya haciendo este trabajo de lobby, digamos, de la asociación gremial, ya interactuando con los cuerpos políticos, etcétera, ya todos, digamos, como se hacen los negocios, digamos, como decía Shakespeare, digamos, la buena comida y el buen humor alegran los negocios, es un ambiente propicio. Entonces, o como muestran esas fotos de cuando estaba este abogado de ahora que está en juicio, ¿cierto?, en Miami, tomando champaña y celebrando con otro trastornado que participaba en un programa de reality de televisión, digamos, ¿ya? Ahí se ve, digamos, eso que estoy hablando, ese estándar, ¿verdad? Entonces, eso es infinitamente más económico, aunque se gaste una porrada de plata, es infinitamente económico y el empresario, como agente, lo prefiere porque le sale más barato que invertir 50 millones en comprar maquinaria, mandar a preparar a los profesionales, a los ingenieros, comprar nuevos software e innovar. Entonces, es muy importante ese tema. ¿Ya? Ese es el rentismo político. Y lo otro, funciona en ese esquema. Tulloch desarrolla esta idea, y aquí es importante decirlo en este trabajo de investigación, ¿ya?
eh, que es, como digo, el costo de las tarifas de los monopolios y del robo, y lo quise traer a colación, digamos, porque él lo primero que hace en su investigación echa por tierra una idea que se tenía, y en Chile tenemos que tener cuidado porque este profesor Harberger de la Universidad de Chicago una persona conocida en Chile. De una u otra manera se relacionó con los economistas que participaron de lo que se conoce en Chile como los Chicago Boys, y este Harberger era uno de los teóricos economistas, digamos, que había desarrollado la idea de que cuando se medía, digamos, el impacto de los monopolios, ¿ya? Se consideraba que el impacto que tenía en la economía, digamos, era relativamente acotado, ¿ya? Eso estaba en sus investigaciones y era aceptado comúnmente por los economistas transversalmente en todo el mundo, de que eso era así, digamos, ¿ya? O sea, los monopolios no eran en ningún caso un problema. Pero en los estudios que desarrolló Tullock, ¿ya? Él muestra que no es así, digamos, ¿ya? Y muestra que todos estos dineros que se destinan, digamos, muestra que en el fondo lo que muestra Tullock es que en esta primera parte que se llama su investigación estática, lo que muestra es que la pérdida social, la pérdida de valor social es mayor y está subestimada en el caso de la teoría como la entendía la mayoría de los economistas hasta la época, y Harberger, como digo, que fue, digamos, colaborador de los Chicago Boys, también la entendía así, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si en Chile lo que tenemos como sistemas de formas de monopolio, que pueden ser como empresas únicas, como proveedores de agua, de energía, etcétera, como sea, cualquiera, digamos, sistema que en Chile de alguna manera se haya adoptado como una especie de empresa monopolia, si se consideró y se implementó bajo la lógica de Harberger, es una lógica que Tullock en sus estudios económicos y en esta, digamos, del costo del bienestar del monopolio, las tarifas y el robo, demostró que era incorrecto y que estaba subdimensionado y que en realidad el daño era mucho mayor, digamos, ¿ya? Entonces, lo que muestra, eso es lo que muestra en una primera parte, lo que muestra es que en el fondo, claro, según Harberger, el daño, digamos, en términos de PIB de los monopolios era menor al 1% del PIB, ¿ya? Y esto lo mostraba a través de un triángulo que se llamaba el triángulo de pérdida de peso muerto, ¿ya? Y es en el fondo, colocaba el típico eje cartesiano y entonces decía, digamos, no hay, ¿cómo se llama? Monopolio, este es la cantidad y este es el precio, y luego al haber monopolio, esta es la otra cantidad, este es el otro precio, y ahí se provoca, digamos, un pequeño triángulo, un delta, y ese es el delta que se pierde, y esto era una cantidad, digamos, que no era significativa, ¿ya? Eso era lo que había, y eso es justamente lo que Tullock con su investigación muestra que es falso, que es erróneo, que es mayor la pérdida y que no se están considerando todos los montos de todos los agentes que están tratando de buscar, digamos, lo que, digamos, me pierdo, lo que dice Tullock es mostrar que ese cálculo es incorrecto y que la pérdida no es triangular, sino que es rectangular y es bastante mayor que lo que había estimado en su momento Harberger, ¿ya? Y eso es como el primer punto que desarrolla. El segundo punto, ya, o hallazgo, digamos, tiene que ver que lo que iba a decir recién, ¿no? Que eh, los, eh, 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 los, los recursos que la sociedad entera pierde cuando se implementan los sistemas tarifarios y los sistemas monopólicos son bastante mayores que los que había predicho, digamos, que existían Harberger, ¿cierto? Y eso, en ese sentido, digamos, se incorporaron a la pérdida, que era la tradicional que había calculado, digamos, Harberger, todos los, todos los demás costos
que adoptaban otros agentes tratando de buscar de alguna manera, haciendo lobby para buscar, digamos, o algún subsidio, algún monopolio, algún contrato especial que los beneficiara, digamos, ¿ya? Y esto hacía que la pérdida, digamos, fuera bastante mayor que la que inicialmente había estimado Harberger, ¿ya? Eso es lo primero que desarrolla en esta idea Tullock. Lo segundo tiene que ver con que esto hace que digamos, tiene un efecto económico en la economía que es muy importante, en la dinámica económica muy importante, que es lo que muestra Tullock. ¿Y cuál es el efecto que tiene? Nocivo, fatal y para nosotros importante, que hay un desincentivo a la innovación y a la producción, que es lo que comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque el agente, en este caso empresa, lo que ve es que le sale mucho más barato, en vez de invertir en innovar, en capacitar, en formar, en tecnología, en comprar en software, en realizar investigación y desarrollo, invertir en lobby. Mucho más barato. Paga recursos a una agencia que tenga buenos contactos, que haga el trabajo, digamos, de lobby con respecto a las autoridades políticas y ya está. Y ahí puede conseguir sus ventajas que le salen a un costo ínfimo respecto de lo que significa el esfuerzo de efectivamente estar gastando en tecnología y en conocimiento. Y eso es algo que nosotros vemos que en Chile sin duda ocurre, ¿ya? Eso. Entonces tiene ese efecto de racionalidad distorsionada que consiste, como digo, en la captura de rentas, ya que afecta al final la producción de riqueza y porque lo que tiene en mente es que el trabajo de lobby, digamos, tiene una tasa de retorno que es mucho más conveniente y mejor que y más segura, que eventualmente, y eventualmente si no resulta a un costo mucho menor del que significa innovar, invertir, capacitar, eso, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Cuál es el efecto? Que el crecimiento económico se ralentiza. ¿Entiendes? Hay una pérdida de producción futura porque los agentes económicos ya no están preocupados de obtener eficiencias de sus procesos productivos, sino que están muy interesados en obtener la ventaja a través de la legislación y el cuerpo político. Uno se puede preguntar, por ejemplo, este gobierno, no quiero, digamos, focalizarme ni trabarme en esto porque esto va más allá de este gobierno. Es un problema que tiene Chile, estructural que tiene Chile. Pero este gobierno, por ejemplo, ha celebrado un proyecto que trató de implementar que tenía que ver con el cabotaje, que lo impulsó en su momento Piñera a través del ministro Briones. Ya era un proyecto que él comentó y él lo hizo público. No se logró aprobar y se aprobó ahora. El punto es el siguiente. Cuando Briones lo planteó, claramente él dejó claro que habían intereses de la gente que trabajaba en la Marina, en las Fuerzas Armadas, que pasaban de la personal de las Fuerzas Armadas a la Marina Mercante y ocupaban esos cargos y por lo tanto de alguna manera era un nicho que tenía, digamos, que estaba privilegiado, era un coto, digamos, que estaba privilegiado y que beneficiaba a muy pocos jugadores, ¿ya? En desmedro de toda la carga de transporte que se podía hacer en Chile, ¿ya? Y además que beneficiaba a estos pequeños grupos, ¿ya? Y obviamente ese proyecto no se aprobó. Entonces la pregunta sería, ¿qué hizo este gobierno? ¿Qué negoció este gobierno para que le aprobaran este proyecto? Y probablemente, yo no lo sé, pero puedo especular que probablemente lo que hizo fue ceder para que aquellos que tenían la manija, que eran estos pequeños grupos que obtienen rentas en el sentido que lo plantea la teoría de Tullock, ¿cierto? Buscadores de renta a través de la legislación, como en otra investigación lo planteé en el caso de los ingenieros civiles, que el CERNA-GEOMIN les reconoce y que si otros quieren entrar a participar de la seguridad en minería, tienen que tener títulos y reconocimientos que el servicio solamente les entrega previo a un curso, pero para poder hacer el curso, digamos, se transforma en un círculo en el cual prácticamente usted no puede entrar. Son cotos. Esto es más o menos lo que está ocurriendo acá y sería interesante saber qué ocurrió. Lo que Tullock
aquí nos dice es efectivamente eso. Se produce una dinámica donde los grupos buscan asegurarse, capturan sus partes, ¿ya? Y esto va en detrimento de la creación de riqueza y de la productividad de las firmas. La firma efectivamente se preocupa por hacer trabajo de lobby y no en el fondo mejorar su eficiencia e invertir en nuevas tecnologías y en nuevos profesionales y en capacitación permanente, en investigación y desarrollo, ¿ya? Ahí tiene, digamos, otro problema que es a nivel de ineficiencia, como digo, que son ausencia de competencia, despilfarro interno, se hacen gastos, por ejemplo, que al final, digamos, no son necesarios, no se traducen en una mayor eficiencia para la prestación de un servicio, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, y se hacen, por supuesto, también inversiones innecesarias, ¿ya? Eso por un lado, ya digamos en esta parte. Y hay un costo también en la defensa de las rentas, y esa es en el fondo lo que dice Tullock, una guerra de recursos, porque cada empresa, digamos, destina una parte importante para capturar al cuerpo político, a los legisladores, a los gobernadores, a los concejales. Entonces se gastan recursos ahí de un montón de agentes para, digamos, favorecer sus propios intereses, bien favoreciendo los propios intereses significa en el fondo postularse a uno para poder ganar uno también alguna ventaja o destruir, digamos, la condición privilegiada que puede tener, digamos, un agente cualquiera, un proveedor de energía, un proveedor de, en fin, de agua, de lo que sea, digamos, ¿ya? Se puede, digamos, estar invirtiendo para sacarlo de la posición dominante que tiene, o bien para uno también pasar a ocupar una posición privilegiada y dominante también, ¿ya? En ese sentido, destruirlo, capturarla, y esto es un gasto perpetuo, digamos, ¿ya? Que no acaba nunca, ¿ya? Y ese es el problema que descubre. Y el último me parece interesante, que analiza Tullock también, tiene que ver con que él muestra qué es lo que ocurre con el robo. Y es algo que es muy importante que lo tengamos en vista ahora, porque resulta de que estamos discutiendo el presupuesto, se están quejando las Fuerzas Armadas, digamos, de que de manera respetuosa, pero se están quejando de que los presupuestos vienen acotados y se les piden a ellos cada vez más demandas en términos de seguridad, tanto en el norte como en la macrozona sur, ¿ya? Gastos que antes no tenían, hoy día se ven más exigidos, y al mismo tiempo, digamos, el cuerpo político, porque hay problemas, digamos, con las finanzas públicas, está restringiendo el gasto. Mientras se le asignan más tareas que implican mayor gasto, por otro lado, se están reduciendo el presupuesto para cada una de estas instituciones. Entonces nosotros podríamos decir ahí, y yo lo he dicho también, digamos, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Por qué no se están entregando los recursos? Pero aquí tenemos que Tullock da una pista, una señal que es muy importante, y es que los gastos que nosotros estamos teniendo en seguridad, tanto en el norte como en la macrozona sur, son pura pérdida, ¿ya? Son pura pérdida. Y son pura pérdida porque desde el punto de vista digamos, del valor, de la creación de valor social, nosotros digamos, con todo ese dinero no se crea nada nuevo, digamos, ¿ya? No se crean nuevas herramientas, no se cosechan más grano de trigo, ya no exportamos más mineral al norte, no nada. Digamos, ese dinero es exclusivamente para paliar un mal que ha ido creciendo exponencialmente, que es inmigración ilegal, que tiene un efecto sobre aumento de las tasas de crimen y delincuencia, y por otro lado, digamos, violencia rural y actos de terrorismo que afecta, digamos, la paz y también la capacidad de producir, no más, sino que lo mismo que se producía antes. Por lo tanto, y lo mismo, digamos, el robo propiamente tal, muestra Tullock, es una transferencia que normalmente se asociaba como que el vehículo era de Juan y ahora es de José. Entonces hay una transferencia ahí, pero no hay pérdida, digamos, solo hay una transferencia, y esa es la manera tradicional en que antes se veía este problema. Pero resulta de que tú lo muestras de que hay pérdida, y hay una pérdida considerable, porque todo lo que se gasta en security, todo lo que se gasta en vigilancia, y no es otra cosa que lo que se le está pidiendo a los cuerpos de las Fuerzas Armadas,
en la macrozona sur y en el norte es security, es vigilancia. Todos esos millones de dólares que se están gastando ahí no es más que para evitar que sigan entrando delincuentes y empeoren nuestra tasa de crimen, o en el fondo sigan habiendo atentados en la zona macrozona sur, digamos, ¿ya? De modo que todo ese dinero, todos esos millones de dólares que se están destinando a security no son en verdad una inversión, ¿ya? A nivel industrial, de las empresas que participan de la security, se puede decir que sí, ellos están contratando más gente y hay un movimiento económico ahí interesante. Como actividad económica, sí, pero en la agregación de valor social, de riqueza, no existe. Y eso lo muestra, y nada lo muestra tan claramente para Tulloch como el caso del robo que es puesto, digamos, en esta idea. Entonces, como digo, es muy interesante, y por lo tanto vale la pena considerarlo. Eh, Tulloch considera, por ejemplo, la definición de producción social para Tulloch es la producción social de valor se refiere a la creación de bienes y servicios que aumentan la utilidad o el bienestar general de la sociedad, ¿ya? Y esas pueden ser manzanas, un auto, una cirugía, un software, etc. Se trata de gasto productivo. Una empresa que gasta dinero en mejorar su maquinaria o en I+D aumenta la cantidad o la calidad de lo que produce. En cambio, el gasto defensivo o improductivo, el gasto en security, que es del que estamos hablando ahora, es un gasto, digamos, en alarma, en guardia, en fuerzas armadas, en patrullaje, etc. Es un costo que solo existe debido a la amenaza de transferencia de riqueza, que en este caso es el robo, ¿cierto? Y por lo tanto, si no hubiera el robo, este gasto sería cero, o bien se destinaría, digamos, a productividad o a entregas de servicios a la población, pero como un plus, digamos, como más camas, digamos, para atender enfermos, más escuelas, más contratación de profesores, en fin, tratamientos dentales y mil y otras cosas más, digamos, ¿ya? Y en este caso, ese gasto en security, no ocurre eso con el gasto en security, ¿ya? Eh, Quiero dejarlo hasta aquí porque me parece que he tratado estas dos ideas y ya me pasé 1 hora 45 minutos. Lo quiero dejar hasta aquí porque quiero tratar aparte cómo afecta también, qué papel juegan aquí los medios que son prensa escrita y televisión, en cómo, digamos, contribuye todo esto a que no logremos sacar la cabeza del agua y poder, digamos, zafar de este empantanamiento, de este estancamiento en el que nos encontramos. ¿Ya? Lo voy a comentar en otro video que voy a grabar. Eh, Eso. Así que sigo, digamos, con este tema, pero en otro corto para que no sea tan largo este. ¿Ya?